¿Por qué? Porque el 11 de junio vamos a saber quiénes van a elegir a delegados o quiénes van a hacer una elección directa. Eso va a condicionar nuestra ficha técnica. ¿Qué podríamos esperar? Que menos del 25% de los 43 partidos opten por elegir de manera directa a sus candidatos, ¿no? Fuera de la problemática que podría suscitarse de listas únicas o candidatos únicos. Ese es un tema adicional. Ahí tenemos toda una lógica para organizarnos, pero no entraré en detalle porque lo importante aquí es que tengan en consideración que la primaria va a ser diferente y que vamos a depender muchísimo para definir cuántos participan en la primaria para poder definir una fecha técnica y presentárselas con la misma seriedad que hemos hecho hace unos minutos, lo que va a ser la general. Generación de materiales. Nosotros en agosto del año pasado comenzamos a hacer pruebas a partir de 5 elecciones en simultáneas con voto preferencial, en fin. Ustedes podrán ver en el punto 1 lo que podría ser una maqueta de una cédula de sufragio, solamente una maqueta. Vean la complejidad. Cuando comenzamos a hacer pruebas de tiempos y movimientos, nos encontramos que las mesas cerraban 4:30 de la mañana. Si seguíamos haciendo lo mismo que históricamente habíamos hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo todo de nuevo y repensar a partir de experiencia comparada qué hacer. Entonces, hoy día no se preocupen, ya estamos alrededor de las 11:30 de la noche. Será un poco más temprano en Lima y los invito a ver el punto 2 porque es bien interesante. Ya no vamos, nosotros trabajamos con palotes, ¿no? Uno y otro que cruza para los 5. Es diferente cada país, en fin. Nosotros teníamos esa tradición. Para evitar dificultades, verán que en la punto 2 estamos trabajando con señalar números para que el número de votos que le corresponde al partido pueda ser más fácil, no tengan que sumar, sino solamente marcar. Se utilizará palotes solamente para preferencial y un porcentaje menor usa preferencial. Hemos haciendo un esfuerzo creativo de señalar números y maquetas para poder facilitar el escrutinio, que va a ser muy complejo, y vamos a trabajar muchísimo con información a distancia para poder llegar a la ciudadanía. Nosotros vamos a tener un serio problema para poder decirle a la gente cómo votar. Yo tengo 52 años, parezco bastante más por supuesto, pero nunca le voté al Senado, nunca voté por Senado. Entonces, ahora el Senado es por doble entrada, circunscripción electoral única y por múltiple. Eso es bastante complejo. Tenemos una lógica de cómo nos vamos a organizar en los locales de votación también, con la complejidad ahora que no solamente conservamos cédulas, no solamente conservamos actas, sino cédulas también. Otra innovación para esta elección, vamos a tener control de materiales y seguimiento de desplazamiento con GPS y con radiofrecuencia. Eso va a dar mayores seguridades para la organización del proceso. Y hay un tema que nos preocupa muchísimo, que es el tema del ausentismo estructural. Tenemos un problema de que la gente pobre o pobre extrema no va a votar, y no va a votar porque las mesas quedan lejos. Entonces, cuando llegamos teníamos 700 mesas de sufragio, 700 centros poblados con mesas de sufragio. Hemos crecido a 1.200 en la última elección. Ahorita estaríamos en capacidad de poner más o menos 1.800. Queremos llegar al próximo año con 3.500 mesas en centros poblados, cosa que va a poder tener un impacto en 2.200.000 peruanos y peruanas extremos pobres que históricamente no van a votar porque les sale más caro ir a votar que pagar una multa en caso se lo cobren. ¿No es verdad? Y estamos trabajando todo el tema también de protocolos de atención, personas con discapacidad, LGTBI, en fin, que son bastante importantes para nosotros. Sistemas. Creo que hay novedades interesantes en los sistemas que estamos sacando a esta elección. Es la primera vez en la historia que Perú va a salir con sus 4 principales sistemas auditados. Los acabamos de desarrollar. Hubo toda una lógica muy creativa que decía que nos habían dado el sistema de Venezuela, entre otras cosas, entre otros disparates que se dijeron para poder decir que los resultados no eran los que le gustaban a quienes se quejaran de los resultados. Entonces, creo que sacamos lecciones aprendidas
y una de ellas fue, vamos a volver a hacer los sistemas, vamos a hacerlos siempre en casa y vamos a hacerlo cumpliendo todas las metodologías que permitan que esto pase por una auditoría. Entonces, hoy día los sistemas van a ser por primera vez auditables, son modulares. Eso quiere decir, si mañana quieren hacer una elección sin senadores, se hace sin senadores, sin parlamento andino, se saca el parlamento andino, en fin, es modular, son nuevos lenguajes y creo que va a ser un sistema de cómputo bastante interesante. Ya estamos licitando internacionalmente las auditorías, creo que eso es importante, y también un trabajo previo que se llama cierre de brechas. ¿Qué es lo que tienes y qué es lo que quieres tener? Y creo que eso también va a contribuir a generar mayor certidumbre sobre la elección. Estamos incorporando inteligencia artificial para poder leer de manera rápida los números que dibujan los ciudadanos y las ciudadanas, y ese elemento creo que nos va a ayudar también. El otro es el STAE, es un sistema de apoyo al escrutinio. Lo trabajamos en 8.000 mesas de sufragio en el 2022, tuvimos solo 36 mesas con problemas, con actas observadas. Eso es un esfuerzo que nosotros tenemos con laptop, con una laptop que va conectado a una impresora. Va a ser la primera vez que se van a contabilizar actas digitales, no va a haber que imprimir. Vamos a imprimir de todas maneras, pero la firma va a ser digital y eso nos parece que es importante, y nos vamos con un nuevo sistema de presentación de resultados. ¿Qué tiene de novedoso el sistema de presentación de resultados? Algo que nos parece que es fundamental. Ustedes entraban país, región, provincia, distrito, local de votación y mesa para poder ver la mesa. Y eso tenía que hacer cada partido porque los partidos no presentan personeros técnicos. Hay que decir que en el 40 o 50% de centros de cómputo no hay personeros de los partidos. Entonces no tienen una capacidad de estar. Entonces nosotros a los observadores, a los partidos políticos, les vamos a dar a RENIEC, por supuesto, y al jurado, la posibilidad de que descarguen actas de manera masiva. Eso quiere decir que quiero ver todas las actas que se van procesando, caen todas las actas y cae el resultado. Y van a poder cotejar uno a uno para facilitar todo lo que tiene que ver con el tema del cómputo de votos. Y otro elemento que es fundamental es que vas a poder hacer un traqueo del acta. Eso quiere decir, ustedes van a saber con sellos de tiempo el acta cuando se digita, cuando se digitaliza, cuando se computa, cuando se le entrega al jurado electoral especial, cuando regresa al jurado electoral especial, cuando se vuelve a computar, y todo eso va a tener un sellado de tiempo. Y eso creo que va a ayudar a que podamos todos tener una mayor confianza en el sistema. No quiero insistir más en el tema del sistema de cómputo de votos, pero creo que va a ser bastante interesante. Hay un elemento adicional que vamos a cambiar una política y una tradición en la cual yo he cometido un error, confieso. En OMPE había la historia de vamos a procesar el mayor porcentaje de votos y vamos a esperar a tener un porcentaje alto para poder salir a dar resultados. Bueno, eso no va a volver a suceder. Yo hago mi acto de contrición y digo, esto no. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque los votos y los resultados electorales no son de la OMPE, los resultados electorales son de la ciudadanía. Entonces, ustedes van a tener desde el primer minuto que cierran las mesas de sufragio, van a tener cómo entra cada acta a computarse con cortes de cada 5 minutos, con lo cual ustedes también van a poder hacer un análisis sobre cómo va avanzando el tema. No voy a entrar más en el tema del escrutinio porque no nos parece que pueda contribuir tanto en la discusión de hoy día. Si quieren, lo hacemos a partir de preguntas. Y otra de nuestras novedades, que es el cuarto sistema, es el sistema de voto digital, que es una novedad muy importante, que la podemos hacer gracias a Carmen y al DNI electrónico que Carmen tiene. RENIEC tiene uno de los mejores, si no el mejor, documento de identificación de América. Y adentro de su DNI electrónico que es casi una computadora, hay algo que se llama certificado digital. Entonces ustedes pueden firmar con ese DNI electrónico. Entonces, aprovechando la tecnología que solo el DNI electrónico nos brinda, no otra, y así lo considera la norma, vamos a poder votar por internet por primera vez. Este es un sistema que garantiza
que no exista ninguna relación entre elector y voto, es algo que es fundamental, y que se va a implementar de manera gradual y progresiva a partir de la definición de grupos que han sido priorizados como grupos esenciales. ¿Quiénes son los grupos esenciales? Personas con discapacidad, primer grupo, bomberos, INDECI, organismos electorales que trabajamos ese día, Policía Nacional y Fuerza Armada. La ley nos dice que, salud Eduardo, la ley nos dice que tenemos que darle esto a este sistema a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sirven en un lugar distinto al que se cuenta inscrito. Sin embargo, nosotros le estamos dando a toda la Fuerza Armada y la Policía Nacional esta posibilidad. Debo ser absolutamente claro, esto es voluntario. O sea, el que quiere votar digitalmente en los grupos esenciales va a votar digitalmente. El tema es que OMPE le dé en algún momento, seguramente yo ya no estaré en OMPE, pero le va a dar en algún momento a la ciudadanía la posibilidad de que quieres votar por internet, votas por internet. Quieres votar por de manera convencional, lo harás de manera convencional. Este sistema también pasa por cierre de brechas, también pasa por auditoría. Ningún sistema que OMPE vaya a usar y que esté al servicio de la ciudadanía va a dejar de ser auditado y obviamente con una auditoría positiva. Va a implicar una serie de temas, el voto digital, preinscripción, inscripción, donde se va a validar que la voluntad del ciudadano, se va a firmar una declaración, y la organización electoral va a delegar en el ciudadano lo que es fundamental, que es la secrecidad del voto. Nosotros ponemos cámara secreta, ¿no? Una cabina de votación, en este caso no, es el ciudadano quien va a poder votar a través de su tablet, de su teléfono, de una computadora, si así lo considera pertinente. Ventajas, reducimos costos, pero sobre todo damos un mejor servicio ciudadano. Es importante decir que hay dos grupos que no había mencionado, que me parece que son fundamentales. Peruanos en el exterior. Y peruanos en el exterior tiene dos lógicas. Una lógica es el peruano en el exterior que logró, tuvo los recursos para ir al consulado y decir, yo puedo actualizar mi dirección. Eso es más o menos 1.200.000 aproximadamente. Pero hay seguramente 2 millones de peruanos o más que no han podido nunca actualizar su dirección ante el consulado, porque implica pues un trámite, hay que ir y no necesariamente eso se puede hacer. Nosotros cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta que habían más o menos en aquel momento, todavía no había iniciado RENIEC un trabajo que es fundamental, que es ir al exterior, a consulados fundamentales, entregar el DNI electrónico. Nosotros teníamos más o menos mapeados 64.000 DNIs electrónicos dentro de este 1.200.000. Cuando hicimos el cruce con migraciones nos dimos cuenta de que de todos los peruanos que estaban en el exterior, 234.000 tenían DNI electrónico. Entonces, eso es bien importante porque eso va a permitir que los peruanos que están en el exterior y figuran como en el exterior en el padrón, puedan votar por la circunscripción 27 de manera digital si así lo consideran. Los otros, sus votos se van a dividir en las otras 26 circunscripciones. Yo puedo estar en Berlín, opto por el voto digital, pero mi DNI dice que estoy en el Callao. Entonces mi voto se va a sumar al Callao. Yo voy a votar por los representantes del Callao y así sucesivamente por cualquiera de las otras 26 circunscripciones. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos tratando de facilitarle la vida al ciudadano. Estamos tratando con un esfuerzo grande como el que estamos haciendo en centros poblados, que nadie se quede sin votar. Me han preguntado por qué Lima Metropolitana también está, Lima Cercado, perdón, está priorizado. Y está priorizado Lima Cercado por un tema que es fundamental. La norma está en un tránsito, que es, vamos a pasar del voto convencional al voto digital. Entonces, para los legisladores es importantísimo el tema de que existe una mesa. No pueden concebir que haya una elección sin mesa. Entonces, tenemos que hacer una elección con mesa. Y esa elección con mesa requiere miembros de mesa. ¿Y de dónde sacamos los miembros de mesa? Si OMPE queda, el auditorio de OMPE, donde vamos a instalar la mesa, en Lima Cercado. Entonces, todas las personas de Lima Cercado pueden votar digitalmente y de ellos sortearemos 75 y de ellos tendremos que tener
6 suplentes y 3 titulares en cada 8 horas. El voto digital va a funcionar de 5 de la tarde del sábado a 5 de la tarde del domingo porque hay 24 grupos horarios en el mundo y tenemos que llegar a todos. Y ya para ir terminando, tenemos un portal que es fundamental, que es el portal Claridad, donde ustedes van a poder ver quién financia los partidos y en qué gastan los partidos. Es un tema que es muy importante que ustedes puedan revisarlo. Estamos alimentándolo de manera permanente. Y hay otro elemento que me parece que es fundamental plantearles. Por primera vez vamos a hacer un análisis de campañas electorales y gastos de campañas electorales a través de las redes sociales. Gracias a IDEA acabamos de tener especialistas en Panamá. Nosotros venimos haciendo un seguimiento con el Tribunal Electoral panameño y es bien interesante porque hoy día las campañas todo se publica en redes. Entonces puede haber candidatos que se olviden de decirnos en qué gastaron, ¿no es verdad? Y nosotros vamos a recordarles en qué gastaron a partir de hacer un seguimiento pormenorizado en las redes sociales. Gracias a IDEA, a Percy, a su gran equipo en Panamá y a la gente del Tribunal Electoral de Panamá, vamos a poder avanzar en ese tema. No les quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos que me han brindado. Muchas gracias, Piero. Vamos a excusar a nuestro rector que tiene algunos viajes pendientes. Gracias, rector, por estar con nosotros. Y voy anunciándoles, por favor, los que quieran hacer preguntas, pueden también ponerlas por escrito. Va a haber un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencia Política que van a ir recogiendo las preguntas para poder formularla a nuestros expositores. Seguidamente le damos la palabra a Carmen Velarde, jefa nacional de RENIEC, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, una persona a quien conozco hace muchos años y que ha tenido la gentileza de aceptar también nuestra invitación. Adelante, Carmen, por favor. Muchísimas gracias. Por supuesto, no quiero dejar de dar mi saludo al doctor Rafael Fernández Jar, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Saludar a Eduardo Vega Luna, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y, por supuesto, ex defensor del pueblo. Don Piero Corbeto Salinas, jefe también de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, don Percy Medina, un gusto volverte a ver, jefe de la misión para Perú en IDEA Internacional, y doña Gabriela Vega Franco, directora de Recambio. Muchas gracias a todos por esta gentil invitación y por compartir la mesa. Así que vamos a ver, yo les voy a sugerir que tomen nota, porque luego de esta exposición se va a tomar un pequeño examen. Y por supuesto me ha indicado el señor decano que el certificado se dará solo a los que tienen DNI electrónico. Muy bien. Muy bien, si me permite, yo tengo también una pequeña diapositiva que compartir con ustedes. Y primero que nada vamos a hacer la pregunta, ¿qué hace RENIEC? ¿Quién sabe? Levante la mano. ¿Qué hace RENIEC? A ver, adelante. Ahí está nuestro amigo. Sí, ¿qué cosa hace RENIEC? Cuéntame. Excelente. RENIEC le da a OMPE el padrón electoral de quién va a votar. A OMPE, ¿ah? Bueno, medio punto entonces, medio punto nada más porque en realidad le da el padrón electoral al Jurado Nacional de Elecciones. Es el Jurado Nacional de Elecciones quien lo fiscaliza y luego de eso, muchas gracias. Y luego de eso ya lo aprueba como tal, ¿ok? Pero está en medio punto en el curso de Ciencia Política y si no en el examen de grado. ¿Qué más hace RENIEC? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién da más? ¿Qué más hace RENIEC? Vale plagiar, pueden buscar en ChatGPT también. ¿Ah? A ver, allá, ajá, el caballero, adelante. Excelente, ya, 2 puntos para su examen de grado. Muy bien, muy bien. Ha venido con su portátil también, con su barra. Excelente. ¿Algo más que haga RENIEC? ¿Algo más? ¿Alguien sabe? También crea los certificados digitales que se colocan en el DNI electrónico y que permite la firma digital. Hoy los peruanos podemos firmar digitalmente y lo hacen también los funcionarios públicos que reciben esa firma digital
de parte del RENIEC. Pero, como a nosotros nos interesa el tema electoral, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que hace RENIEC? Entonces ya hemos comentado, ya ustedes lo saben, es primero un organismo constitucionalmente autónomo. Carmen, ¿qué es eso? Constitucionalmente. ¿Por qué? Por la Constitución. Así sencillo, ¿no? Autónomo, ¿por qué? Autónomo, porque no depende, no pertenece ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. ¿Okay? Tanto OMPE, como el Jurado Nacional de Elecciones, como RENIEC, igual que la Defensoría del Pueblo, igual que la Contraloría General de la República o el Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución, somos autónomos, independientes, ¿ok? No dependemos de nadie, aunque lamentablemente sí dependemos del Ministerio de Economía y Finanzas en lo que se refiere a pedir el presupuesto público. Y bueno, dentro de esta función principal nos desempeñamos con autonomía, entonces, con transparencia, eso es básico, porque no por el hecho de ser autónomos significa, soy soltera y hago lo que quiero, no. No por el hecho de ser autónomos significa que hacemos como queremos. Por eso tenemos muy abierta la posición de la transparencia y la imparcialidad. Cuando se pertenece al sistema electoral, se trabaja con mucha imparcialidad, con mucha neutralidad, con mucha objetividad. ¿Y qué hacemos en el tema electoral? ¿No? Porque veo que OMPE acapara todo el proceso electoral, sobre todo el día de las elecciones, ellos muy bien liderados por Piero Corbeto, pues conoce muy bien su trabajo. Y entonces, ¿qué hace RENIEC? Más allá que me han comentado que hace el padrón electoral. Sí, elaboramos el padrón electoral. Otros le llaman censo electoral, ¿no? Efectivamente, tú decías, Piero, los electores que pone Carmen, bueno, son potenciales electores, porque son electores cuando de verdad van a votar. Y hay que ir a votar, y hay que ir a tomar decisiones por el país. Y entonces, en otros países le llaman censo electoral, pero este padrón electoral es la lista de todos los peruanos mayores de 18 años que están habilitados. Carmen, yo estoy habilitada. Un momentito. ¿Qué significa alguien habilitado? Significa que es una persona que tiene todos sus derechos y por lo tanto puede ir a votar. Podemos tener, por ejemplo, personas que se encuentran privadas de libertad y la sentencia judicial le ha quitado estos derechos de ejercer el derecho de sufragio, por ejemplo. Entonces no van a poder votar. Tenemos personas que han sido puestas a disposición del Poder Judicial, que los ha declarado interdictos, es decir, que mentalmente no están bien y no pueden tomar decisiones por sí mismas. Hay un tercero. Entonces, ante ese hecho, ante esa sentencia judicial, no podrían votar. Pero también pueden habilitarse. Hay una persona que sale de un centro penitenciario y entonces he salido, ¿no? He cambiado mi conducta, va a RENIEC, muestra sus huellas digitales, sabemos entonces que es él, que ha salido ya del centro penitenciario y lo habilitamos para que pueda votar. ¿Quién no debería estar en el padrón electoral? Porque son electores hábiles. ¿Quién más es, no sé si decir inhábil, deshábil? Los muertitos, pues esos no votan, ¿ya? Se murió, tiene que salir del padrón electoral. Pero para que salga un muertito del padrón electoral, no basta orar. Señor, lleva su alma contigo, por favor. No basta orar. Tiene que ir la familia a RENIEC con su certificado médico de defunción que emite solo el médico, porque solo el médico dice que alguien se murió, ¿ya? Nadie más. Y ese médico que te da el certificado médico de defunción, con eso tú te vas a RENIEC, ¿ok? Al RENIEC, el registro, no la RENIEC, por favor, el RENIEC. Te vas a RENIEC e inscribes a tu familiar que ha fallecido. A veces también lo hacen las funerarias, gracias, Piero. También lo hacen las funerarias que apoyan a la familia. Puede hacerlo cualquier persona, pero lo importante es que vayan a RENIEC, inscriben con ese certificado médico de defunción a quien ha fallecido y te llevas a cambio el acta de defunción. ¿Cuál es la diferencia con el acta de defunción? Número 1, el acta de defunción cesa los efectos jurídicos, políticos, sociales que tiene esa persona. Sabemos que ya lamentablemente es un peruano que partió y les permite a sus familiares comenzar el tema de herencias, buscar las pensiones, algún subsidio que de repente quedó para ustedes, ¿no? Sobre todo las herencias. Algún médico me decía, ¿de quién heredaste el asma? Yo le decía, de mi mamá. Y este médico me decía, dile a tu madre que te deje casas, carros, propiedades, pero no enfermedades. Entonces es importante retirar a nuestros difuntos del padrón electoral. ¿Qué más hacemos? Verificamos las firmas de los afiliados y los adherentes también, ¿ok? Carmen, ¿cómo es eso, afiliados y adherentes? Sí, verificamos las firmas. Ahora, desde noviembre del 2023, el Congreso nos ha dado esa facultad de verificar las firmas.
Ojo, es una verificación, no es una pericia. ¿Ah? Esto es como que yo les muestre un garabatito y diga, adivina de quién es la letra A. No es sencillo, porque nosotros vemos una ficha, hay una firma y tenemos que compararla con la firma que tenemos registrada de una persona para ver si efectivamente es igual o tiene grandes semejanzas. Eso no es fácil, porque las personas van cambiando también la manera como firman con los años. En otros casos sí, si no firma se puede ver el tema de la huella digital. ¿Qué más elaboramos? El padrón para las elecciones primarias que comentaba Piero. Esas son las internas de los partidos políticos. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones nos pasará los padrones y nos dirá, oye, verifica y nosotros veremos el dato, ¿no? Oye, es la misma persona, es el mismo nombre, es el mismo DNI, no ha fallecido, perfecto, y con eso le diremos, sí, este padrón al menos tiene datos que son certeros, son veraces, son reales, y damos también apoyo técnico electoral. Entonces, ¿cuáles son nuestros principales productos? A ver, ahí está. Número 1, el padrón electoral, que es de los ciudadanos habilitados, ¿no? A partir de los 18 años. Incluso el padrón electoral es tan inclusivo que incluye a los jóvenes que todavía tienen 17 años, pero que van a cumplir 18 años el día de las elecciones. Así que si el 12 de abril del 2026 es tu cumpleaños, happy birthday to you. Te regalamos el derecho a votar. Vas a ir y vas a votar porque vas a estar en el padrón electoral. Y ya les dije, el segundo producto son los padrones electorales de los afiliados de cada organización política y podría ser también no afiliados si es que decide hacer una votación totalmente abierta, es decir, que todo el país vaya a elegir a los candidatos. Ahora, bien lo decía Piero, vamos a tener varias elecciones, o sea, el tema es muy complejo. ¿Por qué? Porque este año, ahorita nomás en junio, tenemos las elecciones de revocatorias, ¿no? De autoridades, exactamente. Pero, ¿qué pasa? En abril del 2026, usted dice, elecciones generales. Por favor, hablemos la verdad, no son elecciones generales, son elección de presidente primera vuelta, elección de Congreso, diputados, elección de Congreso, senadores. Y después tenemos la segunda vuelta, ¡tarán! Entonces, es un proceso bastante complejo. Y después de eso, cuando tú ya hayas acabado todo ese trabajo de las elecciones, juramentan las autoridades el 28 de julio y tú quieres descansar, no puedes descansar, porque te cuento que en octubre tenemos las elecciones regionales y municipales 2026. O sea, por lo menos más de 1.700 alcaldes distritales con sus regidores, gobiernos regionales. Es una elección bastante compleja. Y cuando tú ya estás terminando esa elección y quieres descansar, no, prohibido descansar, porque en noviembre se vienen las elecciones de alcaldes de centros poblados. Así que tenemos bastantes elecciones para divertirnos. Y gobernadores segunda vuelta también, acá me chocará gobernadores segunda vuelta. Y encima, si no se elige algún alcalde, nos vamos a las elecciones municipales complementarias, ¿no? Entonces, tenemos elecciones para buen rato. ¿Qué actividades estamos haciendo para esta elaboración del padrón electoral y nuestras elecciones generales 2026? Rápidamente, es bien fácil. ¿Cómo se elabora el padrón electoral? Lo primero que hay que tener es la base de datos de todos los peruanos mayores de 18 años que tiene RENIEC. ¿Cómo se llama la base de datos de todos los peruanos mayores de 18 años? Bueno, de todos los peruanos que tienen ahí, Registro Único de Identificación de Personas Naturales, RUIPN, ¿ok? Registro Único de Identificación de Personas Naturales. Pregunta de examen, además de nombre y apellido, ¿ok? Se cierra el padrón electoral, que en este caso estamos hablando de 180 días antes, ¿está bien? ¿6 meses antes? 7, casi 7. Bueno, cierra el 14 de octubre de este año. Pero luego de que lo cerramos, estamos obligados por ley a publicarlo por 5 días. Se publica como lista de padrón inicial. ¿Por qué, Carmen? ¿No es el padrón electoral? No. Para que se convierta en padrón electoral, tiene que ser aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, luego de que publicamos la lista, la gente va así mismo chismosa a mirar y nos dice, oye, RENIEC, este señor ya no vive acá, este señor se ha ido a vivir al extranjero, o RENIEC, este señor ya falleció, o RENIEC, este señor se encuentra en un centro privado de libertad. Y entonces puede impugnar algunos datos del padrón electoral. Con eso, con todos esos datos, ¿no?, limpiamos el padrón y enviamos al Jurado Nacional de Elecciones el padrón preliminar
El jurado nos va a fiscalizar por 30 días hábiles. ¿Qué significa que nos fiscaliza? Va a ver si he hecho bien mi trabajo, ¿no? Si he hecho mi tarea. Va a ir a buscar que no haya muertitos que se me hayan pasado. Va a ir a las casas también a ver si la gente vive donde dice. Y luego de eso, si es que hay algún problema, va a decir, corrige. Entonces, corrijo, lo entrego y ellos aprueban definitivamente el padrón electoral. Pero luego que cierra el padrón electoral, por ley, nosotros tenemos que enviarle a OMPE, al jurado, la lista mensual de todas las personas que fallecen. ¿Por qué? Recuerden que antes decían, ay, el padrón, no, las elecciones de 2021, en el padrón electoral hay muertitos. Bueno, cerró un año antes. ¿Qué le digo a la gente? Por favor, señores, cerró el padrón electoral, prohibido morirse hasta después de las elecciones. No, señores, eso no es así. Entonces creo que la ley ha sido muy sensata, o al menos el Congreso de la República, en emitir una ley que nos permita, en este momento, dar mensualmente a la relación de fallecidos, ¿no? Tenemos una articulación también constante que realizamos tanto con OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, y hoy estamos haciendo una articulación con el Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal, que pertenece al Ministerio Público, se encarga de ver todos los casos de fallecidos en muertes violentas. Una persona muere violentamente en un accidente de tránsito, es asesinada, pues tiene que ir al Ministerio Público, a este Instituto de Medicina Legal, para que le hagan una autopsia, para saber exactamente de cómo murió, hacer todos unos papeleos, pasa una necropsia. Y ellos ahora, nosotros le estamos pidiendo oficialmente que nos diga, dame la lista de las personas que tú has visto y que han fallecido, para yo depurar mi padrón. Y también el MINSA, Ministerio de Salud. Oye, Ministerio de Salud, dame la lista de todos los certificados médicos de defunción que has emitido. ¿Qué hacemos nosotros? Lo estamos cotejando con las actas de defunción de muertitos ya inscritas. Y así sabemos cuántos muertitos quedan todavía por inscribir. Entonces tenemos creo, poco más, cerca de 8.000, o ya bajó a 7.000 y algo, personas fallecidas que todavía tienen que ser inscritas en el RENIEC. Pero felizmente ya hay una nueva ley del Congreso que nos permite que si los familiares no cumplen con su deber de inscribir a su familiar fallecido a los 30 días, el Ministerio de Salud me puede decir a mí, estos son los certificados médicos de defunción, y nosotros lo retiramos del padrón electoral, ¿ok? Entonces, un padrón electoral tiene que ser más preciso, más actualizado, legítimo, que garantice el derecho al voto de cada ciudadano. ¿Qué más hacemos? Les cuento que hacemos visitas domiciliarias. Vamos a las casas de ustedes para ver si de verdad dicen que viven donde nos dijeron. No entramos a las casas, no se preocupe, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque el dato del domicilio, señores, sí interesa, no solamente porque ahí tendrán su mesa de votación mucho más cerca, sino porque tiene efectos jurídicos. A ustedes tienen que notificarle algo, tienen algún tipo de proceso, se pasaron un rojo, hay que mandarles la multa. ¿A dónde voy a mandar? Usted no se puede escapar, usted tiene que decir cuál es su domicilio real. Hemos hecho por lo menos 200.000 visitas y con eso vamos colocando domicilios actualizados o no actualizados. Sabemos que la policía también visita y nos dice, yo tengo constancias que he visitado personas y no viven ahí. Perfecto, dame tu constancia, se las hemos pedido, dame las constancias para yo colocarles domicilio no actualizado. En lo que se refiere al registro de defunciones, nosotros hemos ido cancelando más de 1.226.000 personas que han fallecido del 2020 al 2024. Tenemos entre octubre del 2024 y 2025 34.842 certificados de defunción que nos ha mandado el Ministerio de Salud. Y hay actividades que también realizamos permanentemente. Y uno de los temas que estamos viendo es, ¿cuántos peruanos son mayores de 18 años y siguen teniendo el DNI amarillito de menor de edad? Que levante la mano, a ver quién tiene, no me levante la mano para que no haga roche, pero por favor, si aquí tenemos a alguien que todavía tiene su DNI de menor de edad, le ruego lo cambie. Hay que aceptar el proceso de envejecimiento. Eso es normal, ¿ya? Les aseguro que con el DNI electrónico les va a ir mejor, van a obtener becas, etcétera. Pero tenemos 88.933 votantes que están observados porque tienen DNI de menor de edad cuando ya son mayores. Y también hemos logrado cancelar a febrero del 2025 420 identidades múltiples. ¿Qué significa? Significa que hay personas que se creen muy astutas, pues, ¿no? Que se creen doblemente vivas y sacan un nombre, hoy me llamo Rosemary, pero mañana me saco otro nombre como María Rosa, ¿no? Y tienes dos identidades. No, pues, ya te estamos encontrando, porque nosotros estamos comenzando a cotejar las identidades con otras bases de datos también, por ejemplo, con migraciones. Hemos encontrado personas
que se inscriben en Migraciones para tener su carnet de extranjería, y gracias a que hemos logrado que Migraciones ahora nos dé acceso a su base de datos, resulta que comparamos huellas digitales y encontramos que esa persona se fue a inscribir como si fuera hijo de peruano nacido en el extranjero. Y nos damos cuenta que no es así. O eres extranjero y por eso fuiste a sacar tu carnet de extranjería, o eres peruano, ¿no? Entonces, esas identidades se van anulando. ¿Qué más hemos hecho para ir acabando? Pues hemos lanzado nuestro DNI electrónico versión 3.0. Le agradezco a Piero Corbeto sus gentiles palabras. Efectivamente, este es el documento más seguro que tiene ahorita América Latina. Tiene 64 seguridades, gran parte de ellas, por lo menos 40 en el chip, y todas las demás alrededor de lo que es la tarjeta policarbonato. No obstante, no es así de sencillo, pero les cuento que haber cambiado también de una tarjeta y dar estas mejoras significa también para RENIEC tener que hacer una actualización de todas las impresoras que imprimen el DNI electrónico, que son 34 centros de impresión a nivel de todo el país, centros descentralizados. Hemos tenido que actualizar también nuestro software de colocación de firma digital y verificar que efectivamente el certificado digital esté bien grabado y que funcione. Es todo un tema de aprendizaje. ¿Por qué lo digo? Porque bien Piero nos hablaba también de los peruanos que están en el extranjero, a quienes estamos dando DNI electrónico, pero hay varios de ellos que recogieron un DNI que no tiene un certificado digital todavía para una firma electrónica. Hemos generado un aplicativo para que ellos puedan insertar ellos mismos ese certificado, puedan activarlo. Solo tenemos que coordinar bien con el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder ya hacer la campaña y que los peruanos puedan tener este certificado ya actualizado en el chip y hacer las pruebas también en el componente de voto digital. Ojalá y nos podamos ir de repente incluso a algunos consulados, mientras hacemos de repente algún proceso de dar DNIs, y que la gente pueda ir y probar, ¿no?, cómo funciona su DNI, cómo funciona el sistema, pero yo creo que nos va a ayudar mucho. ¿Pero por qué estamos difundiéndolo más? Porque, ya lo dijo Piero, se viene el voto digital y van a votar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están obligadas a votar. Sí o sí, como trabajan ese día, están obligadas a usar el voto digital. Y los peruanos en el extranjero, de manera voluntaria, siempre y cuando se inscriban en la relación que OMPE abrirá. ¿Qué más hemos hecho? Hemos dado DNI a las personas que se encuentran en pobreza, pobreza extrema, que tienen también algún tipo de situación o dificultades o grupos vulnerables, que hoy tienen DNIs gratuitos. Y seguimos también con nuestras campañas. Para acabar, el padrón lo hacemos todos, es una campaña que trabajamos con el padrón, lo hacemos con ustedes. Miren, yo no voy a entrar a su Instagram, a su TikTok, para sacar su foto y actualizar el DNI. Ustedes tienen que decirme su dato, porque nosotros somos el registro, es decir, yo soy una registradora. Yo registro lo que ustedes me dicen. Yo no me invento datos. No puedo entrar a actualizar la foto. Ustedes tienen que ir a actualizar su documento de identidad, decir dónde viven. Actualicen también educación superior, que no aparezca primer grado. Educación superior, ¿ok? Y hemos creado, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la campaña Identificación Sin Fronteras, donde RENIEC está yendo a los consulados a documentar a los peruanos en extranjero. En este momento, nuestro equipo se encuentra en Roma, ¿no? Y ahí en Roma estamos trabajando la identificación de peruanos con DNI electrónico. De ahí nos vamos a Milán, ¿no? Y seguramente esperamos que nos reciba León XIV para poder actualizar su DNI también, que él pueda votar desde el Vaticano. Estuvimos en España hace poco, en Madrid y Barcelona, hemos estado en Buenos Aires, hemos estado en Santiago de Chile, en Miami. Entonces seguimos avanzando. ¿Qué más ayudamos? Ayudamos a hacer la lista para las personas que van a ser sorteadas para miembros del jurado electoral especial, y ya les comenté la publicación del padrón electoral, y vamos terminando. Aquí está la relación de fallecidos también, que ya les comenté cómo estamos depurando, la emisión mensual. Y hoy la ley también nos permite poner anotaciones. En el padrón electoral vamos a anotar, ¿no? Tiene DNI de menor de edad y es mayor de edad. Va a estar anotadito, ¿ah? Y también vamos a anotar domicilio no actualizado. Así que mejor actualiza antes que te hagamos roche y aparezcas con esas anotaciones, por favor, actualiza. ¿Qué actividades tenemos para el desarrollo de las elecciones primarias y elecciones generales que ya se vienen, las famosas internas dentro de los partidos políticos? Pues ya les comenté, revisar todos los padrones de afiliados. Va a depender si las personas, los partidos solamente quieren hacer elecciones de afiliados. Afiliados y no afiliados significa que quiere hacer elecciones de todo el país. Sería una locura, una locura. O solamente sus delegados, ellos van a enviar toda la información al Jurado Nacional de Elecciones, el jurado nos va a enviar los padrones de afiliados, RENIEC va a mirar los datos de las personas,
ver que no se encuentren fallecidos y le va a devolver los padrones al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y seguimos verificando firmas. Seguramente ustedes habrán escuchado este tema de las firmas observadas. Algunos dicen firmas falsas. Yo no puedo decir que una firma es falsa hasta que no lo diga el Poder Judicial. Si no, podríamos estar cometiendo un delito de injuria. Porque nosotros no podemos decir que es algo cuando no somos quienes debamos decirlo. Pero sí ha habido firmas observadas y las firmas no es el mejor método para poder ver la voluntad de una persona de afiliarse. Me haces un garabato y dime si el garabato es y efectivamente la voluntad de la persona. Eso es súper antiguo, eso tiene un poco más de 20 años. Hoy se ha aprobado un proyecto de ley que ya se ha enviado a la Presidencia de la República que va a permitir que las personas se afilien con su carita, con tu rostro. Vas a poder afiliarte y va a emitir tu rostro una firma digital donde tú vas a poder ver tu ficha de estar afiliado a un partido y obviamente también te tiene que llegar y además los partidos políticos van a tener que dar clic, es decir, aceptar esa afiliación. ¿Para qué? Para tener la seguridad que las personas efectivamente se están afiliando a cada uno de los partidos políticos y hemos hecho avances con nuestro ID Perú. Ahí pueden ver, el ID Perú es Identidad Digital Perú, es la plataforma que permite verificar la identidad de cada uno de ustedes con su rostro. Así te maquilles, así te operes, nosotros te vamos a reconocer. ¿Ok? Y finalmente la verificación le hemos propuesto al Jurado Nacional de Elecciones hacer una verificación de los afiliados, porque se supone que un afiliado tiene vida partidaria. Así que queremos ir a los locales y decir, a ver, con tu carita quiero saber que eres tú y que de verdad tú te has afiliado. El Jurado Nacional de Elecciones ya nos recibió en el Pleno y entiendo que está al voto nuestra propuesta para poder hacer este trabajo e ir a todos los partidos políticos. Simplemente hay otros proyectos de ley que están pendientes todavía. Hay proyectos de ley los que estamos nosotros bastante atentos, pero más allá del voto digital, estamos también trabajando la posibilidad de un DNI digital. Un DNI digital que no es una foto de tu DNI en tu celular, sino que tendría que ser una billetera virtual que te permita saber varias cosas, conocer qué trámites estás haciendo dentro de la gestión pública, como por ejemplo si estás afiliado o no estás afiliado, cuántas casas tienes, cuántos carros tienes, cuántos hijos tienes, si estás vacunado o no estás vacunado, y hacia eso estamos yendo. Es decir que, como bien decía Piero, seguramente el voto digital es lo que comience a caminar más adelante y se pueda realizar ya no solo con un DNI electrónico, sino también con un voto digital. Así que nada, yo quedo a vuestra disposición para las preguntas que estimen pertinentes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación y por cumplir con el tiempo asignado. Seguidamente y sin más preámbulo, vamos a dar pase entonces a nuestros dos expertos. Vamos a empezar con Percy Medina, ya lo hemos presentado. Él es el jefe para el Perú, jefe de misión para el Perú de IDEA Internacional, con una amplia experiencia en temas electorales. Así es que, Percy, bienvenido a la universidad, gracias por aceptar y te damos la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos quienes componen la mesa por la oportunidad de compartir este espacio. Yo voy a empezar comentando una paradoja, y la paradoja consiste en que mientras se ha mejorado muchísimo la posibilidad, la capacidad de organizar elecciones en el mundo, de hecho, si comparamos las posibilidades que tiene hoy la OMPE de organizar elecciones con las que había hace 40 años, al inicio de la tercera ola democratizadora, pues estamos hablando de una cosa absolutamente distinta, ¿no? Si le hubieran contado al doctor Domingo García Rada, ¿no? Vamos a hacer todo lo que ha dicho ahora Piero o lo que ha contado Carmen, él hubiera dicho, bueno, se han fumado algo, porque eso es absolutamente irracional. Bueno, hoy se puede hacer todo eso y es verdad que la OMPE tiene la posibilidad y organiza efectivamente de las mejores elecciones en América Latina, debe estar entre las 2, 3 sin duda alguna, y en el caso de la acreditación de la identidad de las personas también ocurre lo mismo con el documento de identidad, ¿no? Ciertamente, si no es el mejor, uno de los 3 sin duda alguna, ¿no? Bueno, Carmen nos dice que es el mejor, debe serlo. Yo ciertamente tengo la certeza de que está entre las mejores tecnologías en la región. Es decir, tenemos dos organismos que
para todo el trabajo técnico que supone la organización de una elección, hacen el mejor trabajo posible, y eso es además porque cuentan con las posibilidades. Hoy la tecnología de información y comunicación permite avanzar muchísimo en comparación con lo que teníamos antes, ¿no? Antes votábamos con libreta electoral. Acá la mayoría de las personas en la sala no se acordará, yo estoy entre los viejitos, hemos votado con una libreta electoral de 3 cuerpos, que se escribía el nombre, ¿no es cierto? Uno se pegaba la foto, uno tenía que llevar su foto, te la pegaban, te ponían un sello. Para los jóvenes, por supuesto, eso será, no sé, equivalente a, vaya uno a saber, a la carreta, ¿no? A las líneas de Nazca. Bueno, así empezamos a votar muchos, y hoy tenemos el DNI electrónico que efectivamente te permite hacer muchísimas más cosas que identificarte, ¿no? Puedes firmar digitalmente, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente estamos hoy en un momento radicalmente distinto, y yo lo quiero subrayar porque aquí voy a la paradoja. Y sin embargo, lo que ocurre en el mundo, no solamente en el Perú, es que hay menos confianza en las elecciones, y hay también más disputas en relación con los resultados electorales. Y parto de cifras que tiene el Informe Global sobre la Democracia de Idea Internacional, que encontró que entre 2020 y 2024, 1 de cada 5 resultados electorales fueron rechazados por el partido o candidato perdedor. 1 de cada 5 en el mundo, ¿no? Lo cual no ocurría hace 40 años, ¿no? Cuando las elecciones claramente eran organizadas con menos seguridades, menos profesionalismo, etcétera, ¿no? Se identificaron 3 tipos de disputas, desde boicots de la oposición, declaraciones públicas de rechazo a los resultados, 1 de cada 5, recursos legales impugnando el resultado de la elección, también 1 de cada 5, el 20%, lo cual muestra que este fenómeno, digamos, mundial, tiene que ver con el cambio de época y tiene que ver también con una serie de procesos, y que no es un asunto que involucra solo al Perú, pero donde el Perú ciertamente tiene un papel de vanguardia, ¿no? Como en muchas otras crisis, nosotros hemos tenido un papel de vanguardia en esta tendencia, en estas tendencias, ¿no? Ya lo ha mencionado el rector al inicio, los niveles de confianza en nuestras instituciones electorales han caído de la manera más injusta e irracional, pero uno puede ver las tendencias, ¿no? Hay un informe de la República tomando datos de IEP, de la última encuesta de IEP, que a su vez toma datos del Barómetro de las Américas con la misma pregunta en serie, ¿no? Que muestra cómo la confianza en elecciones ha caído en los últimos años. Me muevo a la siguiente. Entre 2020 y 2024, la disputa legal se concentró sobre todo en el proceso de votación y conteo de votos. Es bien interesante porque mientras la gente en redes sociales y los políticos y muchos líderes de opinión concentran su crítica en el conteo, los resultados, el proceso de votación, los expertos consideran que ahí no hay problemas y que más bien los problemas pueden estar en otros aspectos del ciclo electoral o del proceso electoral, ¿no? Por ejemplo, el seguimiento del financiamiento de campañas o algunos otros aspectos vinculados con la elección, ¿no? Y eso tiene que ver, al parecer, con 2 factores. El primero tiene que ver con que lo más visible de una elección es ciertamente el día de la elección, pero lo segundo, y es algo muy relevante, es el rol que tienen las redes sociales en los procesos electorales hoy, ¿no? Y la difusión de noticias falsas, que hoy además se ven más complejizadas por la inteligencia artificial, que puede producir elementos de convicción
mucho más sofisticados que los que existían hace algunos años, ¿no? Entonces, la propia evolución de la tecnología que ha ayudado a hacer mejores elecciones, también ha ayudado a socavar la confianza en los procesos electorales. Y como sabemos, la confianza en los procesos electorales es un asunto clave, ¿no? Si hay un elemento fundamental en una elección, es la confianza. Si le preguntáramos al jefe de la OMPE, que organiza elecciones, ¿de qué podría prescindir, digamos, ¿no? Seguramente sacaría la tecnología, sacaría 1000 cosas, pero no la confianza, ¿no? La confianza es el elemento fundamental. Y ya sabemos que en el Perú somos particularmente desconfiados, somos el país con menos confianza interpersonal, somos el país que tiene, o estamos entre los 2, 3 países con menos confianza en instituciones claves como parlamento, partidos, confianza en la política, confianza en el rendimiento de la democracia, satisfacción con la democracia, en fin, ¿no? Entonces, ese es el escenario que van a enfrentar las autoridades electorales. Nos han presentado las magníficas condiciones que están planificando para la elección, no tengo duda de que van a tener éxito en eso. Lamentablemente, el entorno en el que organizan las elecciones no es el más propicio. Es un entorno muy difícil, es un entorno difícil por el cambio de época mundial, por las tendencias, por los vientos, no es un asunto solo peruano, pero también en el Perú y particularmente en el Perú tenemos problemas en cuanto a las condiciones del entorno. Entonces, francamente, hay que desearles mucho éxito, mucha suerte, poner muy buena energía, porque no hay que ocultarlo tampoco, el entorno al que se enfrentan no es el más propicio. Es más bien un entorno bastante complejo y difícil, con probablemente mucha polarización, con abundancia de noticias falsas, de desinformación, de animosidad y violencia. Eso es probablemente lo que nos espera. Ahora, los organismos electorales pueden controlar muchos factores. Todo lo que ha explicado Piero me parece que nos ayuda a entender que tienen la cosa muy planificada, han hecho incluso un análisis de cuánto tiempo demoraría un escrutinio bajo las condiciones en las que se venían organizando elecciones, cómo se hace, cuánto dura, planificadísimo, ¿no? Pero hay factores que no están en manos de los organismos electorales y ciertamente la confianza es uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Y aquí quiero pasar precisamente a hablar del rol de los propios organismos y de otras instituciones. Y por eso me parece también muy importante que la Universidad Ruiz de Montoya haya organizado un evento como este y acompañe el proceso electoral con espacios de difusión, discusión, etcétera, porque el papel principal de un proceso electoral está ciertamente en las autoridades electorales, pero un papel fundamental, complementario, es el que tienen otras organizaciones, las instituciones académicas y la gente, ¿no? Ustedes, ¿no? Ciertamente tienen un papel importantísimo en ayudar a generar confianza, ayudar a que las elecciones brinden la legitimidad a quienes resulten elegidos. El informe de IDEA justamente señala como recomendaciones para organismos electorales el priorizar la comunicación pública, el dar mensajes claros, señalando con mucha precisión y anticipación no solamente lo que se va a hacer, sino dónde podría haber potenciales riesgos, ¿no? Se habla del famoso debunking, ¿no? Que supone inocular contra la desinformación. Frente al fenómeno de la desinformación, la respuesta ha sido
la de hacer el chequeo de hechos, ¿no? El fact-checking, que es el equivalente a una autopsia. Una vez que se produce la desinformación, se sale con la aclaración y se dice, bueno, aquí esto no es verdad, etcétera, etcétera, pero ya sabemos, y quien mejor lo sabe, precisamente es Gabriela, que ha trabajado el tema, que la eficacia de la aclaración pues no es un remedio a la altura del daño realizado. Entonces lo que hay que hacer es más bien anticiparse a dónde pueden estar las posibilidades de noticias falsas, de desinformación, para inocular más bien un entorno, digamos, que sea propicio a que la gente entienda cómo es el proceso, etcétera, y que no peguen las noticias de desinformación, ¿no? Entonces es importante hacer eso desde los organismos electorales y lo están haciendo acá. Me parece muy importante que estén aquí autoridades electorales compartiendo sus trabajos, su visión sobre el proceso electoral y también sobre los retos que hay por delante, y a ustedes, a otras organizaciones, a otras instituciones como las instituciones académicas, el invitarles, reiterarles la importancia que tiene el que se comprometan con informar, con compartir las cosas que vamos descubriendo en relación con el proceso. Estoy segurísimo de que todos ustedes han tenido hoy día nueva información. Yo que escucho varias veces a Piero en presentaciones, hoy he tenido nueva información. Además, una duda que yo tenía es ¿por qué el cercado? No entendía bien, me acabo de enterar. Interesante, hay una razón al respecto, y lo mismo ocurre con la presentación de Carmen y el gran trabajo que están haciendo para fomentar una mejor identificación de las personas a través del DNI, del DNI electrónico, que sabemos que es una herramienta de tecnología de punta y que permite muchísimas más cosas que solamente votar o presentarlo a la entrada de las discotecas para saber que uno es mayor de edad. Se puede firmar electrónicamente. A veces es necesario, Gabriela seguramente, que ha hecho algún pacto que parece eternamente joven, le deben seguir pidiendo su DNI. Yo creo que es muy importante, muy importante, que ustedes también compartan esta información con sus amigos, sus amigas, sus padres, sus parientes, porque la desinformación lo que tiende a generar es un ambiente tóxico en un proceso electoral. Yo cuento siempre la historia de un querido primo que es científico, médico, en fin, una persona brillante y que sin embargo en el proceso electoral anterior cada día me compartía un fake, ¿no? Decía, mira, acá está el fraude, acá está el fraude. Y algunos eran francamente impresionantes. Yo veía y decía, algo raro hay aquí. Tenía que volver a mirar el video para darme cuenta, es que están comparando, porque el video te dice muy rápidamente, ¿no? Y aquí el acta y el esto y bla, bla, bla. Y entonces uno siente, bueno, aquí hay una cosa rarísima, pero no. De pronto comparan el acta de un proceso electoral anterior con lo que la OMPE publica en este proceso electoral, y no es fácil para una persona que no está entrenada el darse cuenta de esos aspectos. Por eso el construir un ambiente que no permite que esas cosas se instalen es una tarea a la que creo que hay que invitarles a todos ustedes a ser parte del esfuerzo. Entonces yo también quedo pendiente por si hay preguntas o comentarios, y entiendo que hay una segunda vuelta, me quedo por aquí, pero terminaría diciendo que junto con la gran tranquilidad y la satisfacción de ver que están organizando un proceso electoral planificado, con tecnología y en las mejores condiciones, hay también un gran reto, que es mantener la confianza, que es garantizar que todos vayamos
a votar con la seguridad de que nuestras autoridades están haciendo lo mejor y que lo están haciendo con transparencia y con honestidad. Eso es algo que nos toca a todas las peruanas y todos los peruanos construir como ambiente para el proceso electoral, porque sin eso estamos a la merced efectivamente de que las fuerzas tóxicas lo que hagan sea deslegitimar un proceso electoral que es clave para el futuro del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Percy, por tus palabras. Y efectivamente, cuesta mucho construir un sistema electoral fuerte, sólido, y lamentablemente muy fácilmente a veces con mentiras se puede también destruir eso construido. Y seguidamente y directamente desde Brasil, tenemos ahora a Gabriela. Sé que ha hecho un esfuerzo muy grande y ha llegado hoy día de viaje, pero está aquí con nosotros, así es que te agradezco doblemente, Gabriela, y adelante, por favor. No, muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación, a la universidad, a los estudiantes que sé que han estado organizando este evento junto a sus autoridades por acogernos. Agradecer especialmente a nuestras dos autoridades electorales que nos acompañan, a Percy y a mí en la mesa, porque no todos los días tiene uno a la autoridad de su país, a la máxima autoridad de su país en materia electoral, sentada explicándonos los detalles de su trabajo. Eso es un privilegio que no debería serlo, debería ser la norma. Deberíamos ser, cada ciudadano en nuestro país, tener la capacidad de alcanzarles y de escucharles. Y en definitiva eso marca no solo la labor que cada uno de ellos tiene en las elecciones, sino su labor como servidores públicos. Y creo que eso es en primer lugar algo que reconocer, agradecer y esperar que cada vez podamos tener más autoridades y más espacios como este en el que podamos verles directamente y escucharles y eventualmente hacerles preguntas directamente. Creo que hay mucho de lo que ha comentado Percy que era parte de lo que quería compartir con ustedes, pero creo que la primera cosa que quería poner sobre la mesa es más bien un poco diferente a lo que hemos venido diciendo. Hemos estado hablando de cuánto la desconfianza afecta la integridad de nuestras elecciones y afecta el trabajo de los organismos electorales. Esta desconfianza, sabemos todos aquí que nos tenemos los unos a los otros, no está basada en alucinaciones, está basada en experiencias en las que lamentablemente tanto instituciones públicas y privadas como entre nosotros mismos los ciudadanos nos hemos hecho daño. Así que la desconfianza forma parte de un sistema que vamos creando día a día con las acciones que tenemos y que reconstruir la confianza supone, por ende, también un ejercicio de tomar acciones en sentido opuesto para recuperar lo que hemos perdido. Y en ese sentido, el sistema electoral y las autoridades electorales surgen precisamente como hijos de esa desconfianza. Porque si es que en las sociedades, y esto lo hemos hablado alguna vez, porque hace no mucho hice una publicación respecto del rol de los organismos electorales en América Latina respecto al fenómeno de la desinformación en el contexto electoral, los organismos electorales surgen no porque confiemos los unos a los otros y creamos que cuando hay elecciones en los países son justas, son independientes y se contan. No, son precisamente lo que hemos creado para poder confiar, porque sospechamos de que ese proceso vaya a ser justo. Entonces, la labor de los organismos electorales es precisamente gestionar esa desconfianza y brindarle a la ciudadanía y a los actores políticos todas las herramientas posibles para confiar. Y esa es su labor, que nos han explicado a detalle, que tiene que ver con operación, técnica, interoperabilidad, formación de funcionarios, cierre de brechas en el territorio, tecnología, acercamiento a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de mucha gestión y operación cuyo objetivo único es tratar de probarnos que lo que van a hacer y lo que vamos a hacer como sociedad se va a hacer de manera justa y democrática. Entonces, en ese sentido, más que la desconfianza sea una amenaza, la desconfianza es el corazón y la confianza es el objetivo.
Y la confianza se construye con pruebas y con actos y experiencias que transformen ese punto de partida en el que cada uno de nosotros, por las distintas edades que tengamos, por los distintos contextos de los que vengamos, podemos tener más o menos desconfianza, ¿no es cierto? Y empezar porque el sistema electoral y las organizaciones del RENIEC y la OMPE que nos acompañan hoy día se encargan de garantizar que nuestras elecciones sean íntegras, ¿no? Y a veces creemos que tener elecciones, y en ocasiones, lo comentaba Percy, nuestro mundo a nivel global tenemos hoy en algunos casos más elecciones que hace muchísimos años, no necesariamente más democracia que hace muchísimos años. Entonces, tener elecciones es un valor en sí mismo, pero no han sido la regla. Y aún así, estas elecciones, este procedimiento pacífico que hemos elegido para resolver nuestros conflictos y permitirnos entre todos nosotros elegir nuestras autoridades a través del voto, es un método revolucionario, nuevo, como siempre decimos con Aarón, que me acompaña aquí en Recambio, que nos permite, desde hace no tantos años, encontrar una manera de acceder y salir del poder, de competir por votos por ese poder, de elegir a nuestros representantes, de sabernos como comunidad soberanos de la sociedad en la que vivimos y procesar nuestros conflictos, porque lo cierto es que, de nuevo, nuestras elecciones se producen porque competimos por el poder, competimos por la toma de decisión y competimos por la posibilidad de hacer realidad la visión que tenemos de país y las soluciones a los problemas. Pero estas elecciones tienen ciertas garantías que deben ser acompañadas, ¿no? Hablamos de la libertad del voto, de la igualdad política, que estas elecciones sean limpias, justas y transparentes, que haya normas electorales preestablecidas, y de eso ni Piero, ni Carmen, ni sus organizaciones se hacen cargo, sino más bien el Congreso, que haya libertad de prensa y de asociación y que ese ejercicio de esa prensa se haga en condiciones democráticas, también cosas que escapan del sistema electoral, que el resultado sea no anticipado, y eso es algo de lo que se habla mucho en la democracia. Está previsto que no sepamos quién va a ganar, porque de eso se trata de la elección, que la elección resuelva esa incertidumbre, esa incógnita, que sean periódicas y que sean decisivas, es decir, que sean vinculantes, y que haya competencia política. Y a pesar de que nos pase un poco de vueltas a todos, que tengamos tantos partidos, lo cierto es que peor sería tener uno. Así que no olvidarnos que esa pluralidad, esa capacidad de que cada uno de nosotros tenga el deseo de ser presidente o presidenta y pueda perseguir ese deseo, es también parte de tener el derecho no solo de votar, sino de participar. ¿Y por qué? En realidad, en este último tiempo, mucho de lo que hemos visto en nuestras elecciones, como decían Percy, Piero y Carmen, no han tenido que ver solamente con cómo entendemos el proceso y el proceso técnico, sino cómo entendemos el resultado. Y entonces el proceso electoral se entiende como una dimensión y el resultado y la aceptación de este se entiende como otro, ¿no? Y esa aceptación de ese resultado y la insatisfacción que podamos tener algunos de nosotros con ese resultado es independiente del proceso. Y en muchas ocasiones en nuestro país no ha sido fácil entender que es distinto confiar o creer en el proceso y aceptar el proceso que aceptar y estar de acuerdo con el resultado. A algunos nos ha pasado más seguido, a algunos nos ha pasado menos seguido, pero el hecho es que a todos nos podría pasar alguna vez. Y esa alternancia, ese reconocer las derrotas forma parte fundamental y no tiene que ver con las entidades electorales tampoco, tiene que ver con nosotros, con los demás actores en el sistema. Y ciertamente en este sentido el sistema electoral es un pedazo de lo que vemos de este fenómeno, pero luego están los actores políticos, luego estamos nosotros y luego está el contexto en el que estamos, este aire en el que respiramos y que en definitiva permea la forma en que no solamente tenemos capacidad de hacer o no hacer todo lo que nos han contado en sus instituciones, sino la forma en que está viviendo la comunidad cuando esto sucede. Hablamos de corrupción, de crimen, de economías ilegales, que en definitiva no puede estar fuera de esta conversación, lo mencionó Percy.
el nivel de inseguridad en el que estamos, la capacidad de ejercer tu voto, el hecho de que si tu DNI dice tu real vivienda suponga un riesgo para tu vida, es relevante. Es relevante porque implica que lo que sucede en la sociedad también impacta la manera en que nos relacionamos con estas organizaciones electorales. La corrupción, el costo que genera, la capacidad de realmente dudar si es que estas autoridades que elegimos y que elegimos de manera democrática, luego en su ejercicio pervierten todo lo democráticas que fueran en esas elecciones en su ejercicio del poder, es relevante también y de alguna manera termina siendo una medida y vara con la que se juzga todo, porque nuestra distinción no está solamente en cómo se llegó, sino para qué sirve que eso lo hagamos si es que finalmente cambia y se pervierte en el proceso lo que hemos conseguido. De hecho, por ejemplo, en el caso de las economías ilegales, existen muchas de nuestras regiones cuya desarrollo y progreso económico se da gracias a las economías ilegales. En la encuesta del Barómetro de las Américas que hace el IEP, en el capítulo peruano, en la última edición se incorporó una dimensión sobre economías ilegales. ¿Y por qué? Porque nosotros creíamos que para nuestro país era especialmente relevante. Y se veía cómo, en realidad, el que existan economías ilegales en la región no necesariamente mermaba la legitimidad de las autoridades. Y ese es un contexto en el que prima otro poder, en el que las elecciones se dan, en el que estas mesas de votación en los centros poblados, en las regiones de las que hablaba Piero, se inserta. ¿Cuál es el poder y cuál es la libertad de ejercicio de ese poder de voto en contextos como ese? La desconfianza de la que hemos hablado, la pobreza y el caso en el cómo esta pobreza y estas desigualdades impactan nuestra capacidad de ejercer este derecho. Y quisiera comentar sobre todo otros dos elementos del contexto que son especialmente cercanos a mi trabajo, que tienen que ver con la polarización y la desinformación. En las últimas investigaciones en las que he participado, mi énfasis estuvo en la dimensión, como decía Percy, de el Internet, los medios sociales o las redes sociales, y cómo esta sobreinformación a la que estamos expuestos los ciudadanos impacta la forma en que nos relacionamos entre nosotros y nos relacionamos con la realidad, mediados por esas redes sociales que pueden de alguna manera tergiversar un poco e impedir nuestra interpelación de esa realidad, ¿no? Tal como hacía el comentario Percy, los estudios indican que las noticias falsas se viralizan 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. Y eso no es, ay, el otro viraliza, ¿no? Uno viraliza, uno las mueve, uno las sigue compartiendo, uno sigue hablando de ellas y uno en ocasiones no hace el ejercicio de revisar fuentes, de ver más allá de los titulares de las noticias. Y eso impacta, en definitiva, todo lo que hacemos. Lo vimos en la pandemia, cómo impacta nuestro acceso a la salud, ¿no es cierto? Pero también impacta justamente la forma en que percibimos y entendemos estos fenómenos tan complejos como las elecciones en nuestro país y estas cámaras de eco que generamos para nosotros mismos. Y temiendo tanto ese estado, ¿no? Los que estudian ciencia política sabrán que el monstruo del totalitarismo, ¿no? Del Estado que graba, que domina la propaganda, que decide qué puedes ver y qué no puedes ver, que define la historia como el Ministerio de la Historia, es nuestro principal terror. Pero lo cierto es que en el día a día nosotros hemos creado nuestro propio Ministerio de Historia y nuestros algoritmos y nuestras redes sociales y lo que le damos like hace justamente que cada vez podamos ver menos de la realidad y nosotros mismos generemos ese recorte de nuestra capacidad de ver la realidad. Y eso, de nuevo, no necesariamente es rol de las entidades electorales de resolver. En esta investigación que hicimos respecto de 5 países de la región, había casos como en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, que no está presente, o el de OMPE, ya bajo el liderazgo de Piero, en el que se habían creado unidades para responder a la desinformación. Unidades para decir, esto que está saliendo en las redes sociales no es cierto, porque no todos tienen el contacto de Percy Medina para mandarle sus videos y preguntarle si es que es verdad o no es verdad que está pasando lo que está pasando. Entonces, las autoridades electorales asumieron un rol proactivo para desmentir esa información,
Pero lo cierto es que si es que yo no necesariamente creo en la autoridad electoral, no necesariamente voy a creer en lo que ella me diga y desmienta. Por eso el rol de la prensa y el rol de la ciudadanía es fundamental, porque necesitamos ser también nosotros los que no estando en el poder fiscalicemos el poder, y en el trabajo colegiado y paralelo e independiente que debe hacer la sociedad civil, de la prensa y de los organismos electorales, esto puede ser manejado, ¿no? Y respecto de la polarización, que es parte además usada perfectamente por la desinformación para volvernos cada vez más lejos de nuestras propias visiones complejas y cada vez más cerca de versiones sesgadas y categóricas de lo que de repente terminamos diciendo que pensamos y no necesariamente lo es, lo que hace es que finalmente esta desconfianza de la que hablábamos no solo se convierta en una dificultad de no creer en el otro, sino que finalmente se convierta en un deseo de que no exista ese otro y de que su visión, su voto, su fuerza política, su movimiento político desaparezca del ecosistema democrático. Y entonces, en ese contexto en el que estamos, que escapa a cualquier organismo electoral, sea como los nuestros, que son 3 y que son independientes, como señalaban por la Constitución, como en otros países que hay otros sistemas, existe una corresponsabilidad de la garantía de la integridad electoral. Y en esa corresponsabilidad, a pesar de que yo también he estado fascinada escuchando las nuevas cosas que están haciendo nuestros organismos electorales, en definitiva está el proteger la integridad de nuestros organismos electorales, pero también fiscalizarlos, que es parte de lo que tenemos que hacer todos nosotros, porque estamos acostumbrados, incluso además, los que estamos aquí presentes, que podemos ser menores de 40, algunos de nosotros, a tener una serie de organismos electorales, pero no sé si han notado que en las diapositivas, tanto de RENIEC como de OMPE, hay un 30, que indica que esos organismos electorales cumplen años, y recién hace 30 años tienen la forma que tienen hoy. Y es un acuerdo social y político el que sean y existan como son. Entonces esto siempre puede cambiar. Y esta integridad y este respaldo técnico del que hemos estado hablando hoy día es algo que nosotros tenemos que proteger y fiscalizar que se siga cumpliendo, sea quien sea la autoridad que esté sentada en el caso de los roles que tienen hoy Piero y Carmen. Esta envergadura, esta gigante gestión que cada uno de ellos ha mencionado, no es otra cosa que la garantía de que podamos ejercer plenamente nuestros derechos políticos. No se trata simplemente de un plastiquito diferente, de una foto diferente, de un mecanismo distinto de conteo. Es lo que garantiza que podemos ejercer plenamente esos derechos. Y en ese sentido, además del rol que tienen ellos y que tenemos nosotros respecto de ellos, tenemos que también promover e impulsar que la prensa y los medios de comunicación tengan roles antes, durante y después de las elecciones que vayan acorde al rol democrático que cada uno de ellos tiene que tener, porque la democracia es un sistema en el que no solo los políticos y no solo las autoridades tienen responsabilidades. Y, por ejemplo, así como habrá probablemente esfuerzos para combatir la desinformación, para generar mayor conciencia respecto de nuestra alfabetización digital, que no es otra cosa que sepamos cómo usar y entender los medios digitales, necesitamos que los medios de prensa puedan hacer coaliciones también para que de repente 3 medios diferentes al que cada uno de nosotros lee o no lee, confía y desconfía, se junten para hacer un esfuerzo de verificación de información. Porque así como se pide alianzas, ¿no es cierto? Y como buscamos que haya credibilidad y legitimidad, nosotros como otros actores también podemos hacer lo mismo. Unirnos entre varios, fiscalizarnos entre varios y garantizar que lo que hagamos sea legítimo para varios públicos en la suma de nuestras propias legitimidades. Luego, sin duda, y es algo del que no hemos hablado tanto hoy día, imposible hablar de esto sin hablar de partidos políticos. Imposible hablar de esto sin hablar de la forma en que se organizan y cómo se blinda o no se blinda a esos partidos de las amenazas de las que acabo de hablar a la democracia, ¿es cierto? Y eso pasa por supuesto, dotar
yo creo, y ahí voy a hablar a título muy personal, de mayores capacidades a las organizaciones, los organismos electorales para cumplir sus funciones respecto de los partidos, porque todas ellas tienen funciones fundamentales respecto de las elecciones, a las cuales paulatinamente se han ido agregando funciones respecto de los partidos. Y entonces hace que en medio de los monstruos que ya tienen que gestionar, se agrega el vínculo con los partidos, y los partidos son los actores de esas elecciones, y pasan a un segundo plano respecto de todas las cosas que tienen que hacerse. Entonces, hay pocas funciones que el Estado cumple frente a los partidos de regulación y de fiscalización, pero deben ser las mejores, y deben ser hechas como con el 100% de la cabeza de quienes las están haciendo, con el 100% de los recursos necesarios para hacerla, para que puedan garantizarse. Pero no solo eso, como la libertad de prensa, no toda la fiscalización se puede hacer desde el Estado. Hay cosas que se tienen que hacer desde las propias fuerzas políticas, y en ese sentido deberíamos tener más fuerzas políticas tratando de, así como los organismos electorales, probarnos que están haciendo las cosas bien, también los partidos políticos generando estándares de integridad y siendo transparentes sobre ellos. Y si es que dentro de los 44 están preocupados por pensar cómo vamos a distinguirlos, no piensen en un mejor logo ni en una mejor propaganda, sino en un mejor sistema de integridad y de probarle a la ciudadanía que no van a repetir lo que estamos viendo. Y por último, y sobre esto quería enfatizar, porque realmente creo que el rol que la mayoría de ustedes que pertenecen a esta casa de estudios, sean docentes, administrativos o estudiantes, hay una dimensión comunitaria y cívica de las elecciones que pasa por qué hacemos los ciudadanos. Pasa por, sí, si somos miembros de mesa, levante la mano quien se entusiasma cuando es medio de mesa, no estoy seguro, a pesar de que está Carmen tomando examen, lo cierto es que es pesado, ¿no es cierto? Y necesitamos prepararnos para hacerlo bien. Y no hay elecciones sin miembro de mesa. La OMPE no pone los miembros de mesa, no pone ni los votos ni los miembros de mesa, y no hay elecciones sin ninguna de esas dos cosas, y eso la ponemos nosotros, ¿no es cierto? Y no es solo eso, la observación electoral también la hace la ciudadanía. Hay voluntarios de observación electoral desde hace décadas también en nuestro país que son fundamentales. Hay personeros de partidos políticos y que no necesariamente tienen que ser militantes, son personas que se acercan a las mesas para garantizar los votos en esa mesa. Activistas, líderes sociales, universitarios como ustedes, estudiantes que organicen espacios para que toda esta información que nos han presentado en los PowerPoints lleguen a toda la comunidad universitaria. Y ahí haría énfasis en la parte de la polarización de la que hablaba, y es que tenemos que reconocer la pluralidad también de nuestras comunidades y dar espacio para que ese debate, para ese conocer las opciones políticas, para ese escuchar a los candidatos sea abierto. Y que tengamos la posibilidad de no solo defender la democracia cuando el otro no quiere aceptar nuestros resultados, sino defender la democracia cuando el otro piensa distinto a nosotros y quiere votar distinto. Y que tenga la misma libertad que nosotros y oportunidad de nosotros de escuchar a sus candidatos, de entender a sus candidatos y de tener un voto informado. Y solo quería añadir, porque vengo de un viaje a Brasil, como mencionaba Eduardo, en el que hemos estado hablando muchísimo respecto de los derechos políticos y de poblaciones subrepresentadas, que quiere decir poblaciones que sistemáticamente no han ejercido el poder y no han accedido al poder, que las elecciones son el principal medio de ejercicio político, pero no es el único. Y ese activismo, cuando hablábamos de hoy del derecho al voto que todos tenemos, hace no tantos años solamente eran hombres libres, solamente eran hombres que eran alfabetos, eran hombres y mujeres, pero que estuvieran casadas y que fueran alfabetas. Y recién hace no mucho, en 1980, el voto es universal en nuestro país. Pero ese voto no necesariamente que hemos tenido todos la misma capacidad de ejercer nuestro voto, sufragio pasivo y activo, nuestra capacidad también de ser candidatos. Entonces, cuando hablamos de estos temas, hablamos también de que podamos sentir que las elecciones, no solamente que fueron justas y que fueron un proceso en el que se cumplió y que se contó lo que se había votado, sino que sea un proceso en el que creemos y en el que seamos parte, porque el sistema es un sistema en el que creemos y formamos parte. Y en ese sentido, lo que hacemos en Recambio es justamente buscar que en este mundo en el que no todos tenemos acceso, y en este país en el que no todos tenemos acceso igualitario al poder, sí podamos tener un acceso libre a espacios de formación que nos permitan tener un rol activo en la política.
Desde cualquiera de los puntos que he dicho, porque activo no solamente es el que llega a ser congresista y ojalá alguno lo logre, sino quien es en la prensa, quien está en la academia, quien está en la empresa, en los gremios, en los sindicatos, en la sociedad civil organizada, ¿no? Y que podamos aprender, y que no solo podamos aprender a ser líderes. Muchas veces ese es el discurso constante para quienes son jóvenes respecto de la promesa de que te vamos a enseñar y te vamos a invitar a ser un líder. Hay muchos líderes. También hay muchos líderes políticos, pero líderes políticos democráticos hay menos. Y necesitamos entender que ese liderazgo político democrático y ese ejercicio político democrático no solamente pasa por lo que yo quiero lograr en el ejercicio del poder, sino por mi relacionamiento precisamente con quien discrepo y su derecho a participar de esa comunidad política. Así que he tratado de ampliar un poco la mirada tan técnica y tan valiosa del proceso operativo para recordarnos que todos esos detalles operativos son lo único que nos garantiza poder ejercer ese derecho fundamental y poder intentar cubrir una de las dimensiones de vivir en una democracia en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, y muchísimas gracias a todo nuestro panel. Para respetar el tiempo habíamos dicho que vamos a trabajar hasta las 8:30, 8:35, así es que tenemos unos 10 a 12 minutos. Al inicio les decía que los que quieren hacer preguntas están nuestros estudiantes de la carrera de Ciencia Política prestos a poder recibir sus preguntas para formularla al panel. Nos ponen nomás la pregunta y nosotros vamos haciendo llegar la pregunta a cada uno de los panelistas y les vamos a pedir ahí sí brevedad. Si por favor me lo hacen llegar, los que ya están listos, por favor me hacen llegar y luego siguen recogiendo más preguntas. Vamos avanzando con este grupo de preguntas. Muchísimas gracias. A ver, las generales las leo y ya ustedes van distribuyéndose, por favor. En el Perú es la primera vez que se van a dar elecciones primarias. ¿Cuál fue el criterio para determinar que este proceso está a cargo del órgano electoral del partido político? ¿Qué transparencia hay en ello? Una primera pregunta, quizás ahí nuestro colega Piero puede responder. Para Gabriela, casi hay una pregunta específica. Más allá de lo formal, el último o actual contexto de actores políticos no hace que realmente contemos con una especie de un solo partido en la práctica. No es en realidad enmascarada en una formalidad muy partidaria, aún más, creo que está, ya no leo, te la paso sino para que la leas, por favor. Aquí por favor, las preguntas ahí que... ¿Habían algunas preguntas? Por favor. Leo estas, a ver. ¿Cuáles son los principales problemas que OMPE ha pronosticado con la implementación del voto digital? ¿Qué programas está impulsando RENIEC, Carmencita, para dar a conocer el gran avance que trae el DNI electrónico en los sectores más abandonados del Perú? ¿Es la presente elección de que provincias del Perú estarán habilitadas al voto digital? Ahí hay dos preguntas, ¿no? Leo dos más que hay aquí. Otra para Piero, ¿no? Dice, ¿cómo se evaluaría la implementación del voto voluntario considerando el actual nivel de participación ciudadana y las brechas de acceso a la información política en zonas rurales? Y una pregunta aquí yo le pediría a nuestro amigo Percy.
¿Es prudente utilizar la inteligencia artificial considerando su margen de error todavía alto? Vamos con las respuestas, por favor, Piero. Y luego, aquí hay algunas más, pero vamos viendo el tiempo. Bueno, vamos con la pregunta de las primarias. La democracia partidaria es realmente muy nueva, ¿no? A partir de la ley de 2003, ¿no? Antes habían algunos ejercicios muy sencillos. Las primarias como tales nunca se aplicaron, ¿no? Esta lógica de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que surgen con las reformas 2017, 2018, nunca se aplicaron. Cuando había que aplicarlas, que fue en el 2020, para el 2021 había pandemia. Cuando había que aplicarlas para el 2022 no había tiempo. Y luego se modificó la norma. Hemos pasado por un proceso que tiene, digamos, diferentes etapas. La primera del 2020, desde 2003 al 2020, era una lógica en donde cada partido organizaba su elección como consideraba pertinente, bajo las tres lógicas de modalidades, delegados, afiliados, en fin. Iba por ahí. OMPE solamente brindaba asistencia técnica, que era asesoría en lo que ellos querían, en lo que los partidos querían, y les prestábamos ánforas y cabinas. Ese es un primer momento. Hay un segundo momento, que era la no aplicación de las PASO, que fueron 2020 y 2021. ¿Qué hizo OMPE? OMPE organizó la elección para el mismo número de afiliados fundamentalmente, eran menos partidos, la mitad, pero habían partidos muy grandes, ¿no? Con muchos afiliados, y eso ya no existe, hay solamente 4 partidos grandes realmente. Y ese momento OMPE organizó todo. Pasaba además por una lógica del Jurado Nacional de Elecciones también, en fin. Pero esas elecciones que evidenciaron un muy bajo nivel de participación de la militancia en las elecciones. Entre el 5 y el 8% de participación. Muchas mesas no se abrían, y creo que eso fue uno de los elementos más importantes para que con ese antecedente se tome la decisión de que ya no hayan paso, de que los ciudadanos no puedan participar y de que se recorte la participación de los organismos electorales. En este caso nosotros solo vamos a organizar la elección, en el caso opten por afiliados de los partidos o afiliados más ciudadanos. Los ciudadanos pasan por una preinscripción, no es que cualquier ciudadano diga yo voto, no. Pasan por una prescripción. Además de afiliados, nosotros creemos que de los 43 partidos, no más del 20 o 25% iría por esa lógica, la mayoría ir por delegados, y en delegados cada partido, el órgano electoral central de cada partido, va a decidir a partir de cómo organizar la elección, a partir del reglamento del estatuto de cada partido. Y OMPE solamente entra cuando ya están elegidos los delegados, y esos delegados tienen que elegir a su vez a los puestos de poder en disputa. Las decisiones son, toda decisión política obedece a intereses políticos, ¿no es verdad? Nosotros los técnicos recomendamos qué hacer, pero la decisión recae en el Parlamento. Problemas del voto digital. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Generar confianza. Aquí tanto Percy como Gabriel han insistido muchísimo en que nosotros no solamente somos hijos de la desconfianza, como bien planteaba Gabriela, cosa que es absolutamente cierto. Si ustedes racionalizan, no debería existir RENIEC, OMPE, jurado, ¿no? Eso no debería existir. El Ministerio del Interior debería hacer la elección, ¿no es verdad? Como en muchas partes de Europa, ¿no es verdad? Y el Ministro del Interior saldría como salía hasta hace muy poco en Argentina, por ejemplo, y daba los resultados. Hay que ver quién es el Ministro del Interior, si ustedes lo conocen, ahora y en otros gobiernos, y si ustedes le creerían quién ganó al Ministro del Interior. La identificación recaería en la policía en algunos casos, o en el Ministerio del Interior, y sería una sala de la Corte Suprema la que ve temas electorales. ¿Funciona en otros países? Sí, funciona en otros países. En América Latina se ha optado porque no. Y en América Latina se optó por un proceso de especialización de funciones, porque pasamos de crear organismos electorales que tenían todas las funciones a desconcentrarlas y especializarlas, y todo eso es hijo de la reforma mexicana. Cuando crean el IFE y el TRIFE,
para poder democratizar México, ¿no? La dictadura perfecta del PRI tenía todo copado, no había ni siquiera senadores de oposición. Entonces, a partir de esa lógica, se genera la posibilidad de que exista especialización de funciones. Lo administrativo y lo jurisdiccional, y así es en todos los países. En el Perú, lo administrativo y lo jurisdiccional está un poco combinadito. No es verdad, es parte de la creación de la elección de la constituyente del 93. Voto voluntario, aplicación a zorros rurales. Es todo un gran debate filosófico si el voto debe ser voluntario o obligatorio. Yo creo mucho en la libertad de la gente. Creo que el ciudadano debe ir libremente a votar si considera que debe votar. Sin embargo, si uno analiza decisiones vinculadas a la voluntariedad o voto facultativo, se da cuenta de la bajísima participación en Colombia, por ejemplo, o el haber tenido que retroceder en la decisión, como el caso chileno, ¿no? En el caso chileno fue a votar el 40% y dijeron no hay legitimidad, entonces volvemos a el voto obligatorio. Me encantaría que tengamos un nivel de participación importante con voto voluntario. En Paraguay es un ejercicio bien interesante. Hasta la última elección había voto obligatorio sin penalidad, que era una lógica de voto facultativo, ¿no? Y participaban el 70% de la población. Claro que Paraguay siempre gana el Partido Colorado, pero ya ese es un tema adicional, ¿no es verdad? Hay todo un tema vinculado a ese, pero con eso cierro, estimado Eduardo. Muchas gracias, Piero. Carmen, por favor. Muchas gracias. Acá nos preguntaban qué programas está impulsando el RENIEC para dar a conocer los avances que trae el DNI electrónico en los sectores más avanzados del Perú. En realidad, el programa que RENIEC tiene desde hace muchos años, desde el año 2003, es el programa de restitución de la identidad y apoyo social, que hoy es una dirección, la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social, busca trabajar y proponer campañas itinerantes para los grupos más vulnerables y para acudir a las zonas de pobreza o pobreza extrema del país. Solamente en los últimos 4 años hemos hecho poco más de 75.000 campañas itinerantes y hemos entregado más de 3 millones de DNIs gratuitos. Y obviamente esto implica también para ellos hacerles conocer por qué es importante el documento de identidad, cómo lo pueden usar, para qué les va a servir. Pero cuando nosotros viajamos a las zonas más alejadas, encontramos que les basta un DNI básicamente porque tienen que usarlo en la olla común, porque tienen que cobrar un cheque. Es decir, se instrumentaliza el tema. Yo necesito un documento para hacer cosas. Hemos estado en varias comunidades nativas, contamos también con registros civiles bilingües, por lo menos con 28 lenguas originarias ya incorporadas. Estamos en todos los viajes que realiza el programa País, del programa itinerante de acción social PIAS, viajando en estos barcos de la Marina de Guerra del Perú, yendo a distintos puntos, no solamente en zonas amazónicas, sino también en el propio lago Titicaca. Y trabajamos mucho de la mano también con instituciones como el CIS, Programa Juntos, Pensión 65. Yo he podido estar en las alturas en Cusco, en algunas comunidades campesinas donde me ha tocado entregar un DNI a personas de 80 años que lo obtenían por primera vez. Y tal vez más que hablarle de su capacidad de votar, lo que hacíamos en ese momento, el registrador, ni bien le entregamos el DNI, lo agarraba de la mano a la señora y se la llevaba a inscribir al CIS y a inscribir a Pensión 65. O sea, hay una articulación en el trabajo que nosotros hacemos, que es la articulación que tenemos también con OMPE, con el Jurado Nacional de Elecciones y otras entidades. Sin duda, hay que enseñarles no solamente para qué es útil, sino crear todo el ecosistema de utilidad, y por eso yo les hablaba de un DNI digital que se viene prontamente. Sin embargo, seguiremos con nuestras campañas. Yo les comento que RENIEC, a pesar de que no recibe un dinero, antes lo hacía hace muchos años, el MEF daba cerca de 22 millones de soles para dar DNIs gratuitos. Hoy no da nada. Sin embargo, RENIEC sigue dando el 14% de todos los DNIs que emiten el año, que son casi 8 millones, son gratuitos para las personas que más lo necesitan. Personas con discapacidad, adultos mayores que se encuentran en albergues, niños que se encuentran en abandono también. Así que seguimos trabajando hacia esta meta de que todo el Perú tenga el DNI electrónico, y por eso cuentan con 34 centros de impresión de DNI descentralizados en todo el país. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Seguimos por favor, con Percy. Muchas gracias. Tomo la pregunta sobre inteligencia artificial y sobre si es prudente utilizarla, sabiendo que en muchos casos arroja resultados erróneos, ¿no?
y a todos nos habrá pasado que uno pregunta una cosa y cuanto más uno conoce de la respuesta, más se da cuenta de que lo que te ofrece la inteligencia artificial, digamos, no es tan confiable, ¿no? Pero la inteligencia artificial está aquí y, digamos, renunciar a usarla, tanto las entidades electorales como los propios ciudadanos, digamos, sería como taparse los ojos y decidir no ver, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de cómo usarla y de cómo hacer para que su uso sea confiable, no arroje error, no sea discriminatorio, etcétera, ¿no? En materia electoral, por ejemplo, los organismos electorales en el mundo están empezando a usar inteligencia artificial para muchas cosas y de hecho RENIEC va a usar, ha dicho Carmen, que está usando ya inteligencia artificial para una serie de procesos y lo mismo la OMPE, ¿no? Y el jurado también, incluso para administrar justicia electoral. Pero, digamos, una clave en esto es que al final del proceso tiene que haber un ser humano, porque un ser humano con experticia, con capacidad de juzgar si el uso que se ha hecho de la inteligencia artificial es adecuado o no. ¿No? Uno no puede dejarle, por supuesto, a la inteligencia artificial que tome las decisiones y que produzca el resultado final. Sería una locura que, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, para administrar justicia, decida meter toda la jurisprudencia ahí, mete los datos de un caso y que entonces la máquina es la que decide qué es lo que hay que hacer. Obviamente eso generaría un gran caos, pero sí se puede utilizar inteligencia artificial para sistematizar información, organizarla, ordenarla, etcétera. Lo mismo ocurre en distintos otros ámbitos del proceso electoral y desde la perspectiva de los electores, sin duda alguna también hay una tarea ahí para verificar antecedentes de candidatos, para verificar una serie de elementos que permitan evaluar bien a las distintas opciones que tenemos por delante y votar mejor, ¿no? Justamente qué capacidad tienen para gobernar, cuáles son la trayectoria, si hay equipos, etcétera. No me detengo en eso, pero claramente el uso de la nueva tecnología y de las herramientas de la inteligencia artificial hoy nos permiten hacer mejor nuestra tarea. A los organismos electorales, a quienes vemos la elección desde fuera, a los electores, etcétera, etcétera. Eso. Gracias. Muchas gracias, Percy. Gabriela, por favor. La pregunta que me hicieron era respecto justamente de la existencia o no de un sistema de partidos versus la idea de un partido único, no solo en lo formal, sino en la práctica, en el ejercicio del poder. Y creo que es una pregunta desafiante y lo que me gusta es que es el tipo de preguntas que solemos tener en nuestro equipo y en las clases de recambio, porque es bien interesante contrastar la teoría con el ejercicio real del poder, pero creo que la pregunta va en torno sobre todo a cómo en la práctica muchos de los partidos que están hoy en el poder o que no han estado, trabajan como uno solo para algunas cosas. Y haría énfasis en la especificación de esa última oración que he dicho, en algunas cosas, ¿no? Está estudiado, está conversado respecto de cómo hoy los partidos trabajan en coaliciones que se arman y se desarman dependiendo de diferentes tópicos que se abordan en el Congreso. A veces están alineados en algunas cosas, a veces están completamente desalineados en otras, a veces algunos están aliados a otros y a veces algunos estados están aliados a otros. Respecto de eso diría que no quiere decir que eso no sea deterioro de la democracia. Lo que no creo es que eso quiera decir que funcionan como uno solo, ¿no? Y eso, por un lado, que me haría hablar más largo y no lo haré para no torturar a Eduardo y no quitarnos mucho tiempo respecto de la corrupción sistémica, la colusión del poder y también de la criminalidad sistémica y cómo las economías ilegales no solo son una actividad ilegal que se da en un territorio, sino un sistema en el que estamos participando no solamente las personas que participan en esa actividad económica y se llevan los millones, sino quienes participan de esa actividad económica y se dan un pedacito de lo que se gana, los políticos y los líderes que trabajan para ellas desde la decisión del poder y nosotros que finalmente también podemos participar o no de esas economías. Y haciendo esa distinción respecto del fenómeno que creo que estamos viviendo, respecto de cómo esas economías penetran el poder, diría que en un régimen de partido único, para quienes están más o menos familiarizados con el término, lo que
suele suceder es que hay elecciones, pero siempre el mismo gana. Y siempre el mismo gana porque es impresionante la capacidad de recursos que puede tener a diferencia de los demás. Y yo quisiera preguntar si alguien en la mesa sabe quién va a ganar la próxima elección, ¿no? No quiere decir que nosotros seamos una democracia porque no sepamos quién va a ganar, solo quiero decir que el fenómeno que tenemos es diferente. Y si ya todos estamos de acuerdo que el fenómeno habla de un deterioro democrático, creo que tenemos que ser bien finos en entender exactamente cuál de ese deterioro democrático es el que estamos viviendo, porque entonces no van a servirnos las estrategias de otro tipo de problema que se vive en otros contextos, ¿no? Entonces, hoy podemos tener elecciones, hoy están en el Congreso personas que se oponen a ciertas cosas que están decidiéndose en el Congreso, que se oponen, que debaten, que discuten. Hay gente que está tapando el arco para que dejen de pasar cosas, ¿no es cierto? Y las van a seguir pasando probablemente en las próximas elecciones. Y por eso decía cuán revolucionario e importante es el tener elecciones periódicamente, porque lo que sí tenemos es la posibilidad de hacer algo diferente el próximo año en las repetidas ocasiones que tenemos para elegir autoridades, ¿no? Que tengamos esa posibilidad no cambia el hecho de que estemos en un retroceso democrático, pero definitivamente sí cambia y sí es diferente a no tener esa posibilidad. Y creo que ese es lo que necesitamos defender y finalmente la esperanza de la que hablaba hoy día el rector al empezar, que brindan las elecciones y la capacidad de resarcir los errores como sociedad de lo que vamos haciendo en cada uno de estos gobiernos y gestiones y que como seres humanos también hacemos. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos. Hay dos preguntas que se me han quedado, no por transparencia, las voy a leer porque creo que pueden ser parte de unas palabras de cierre, obviamente parafraseándolas, pero creo que de alguna manera están en la línea de lo que hemos querido desarrollar también en este evento. Una de ellas dice, ¿cuáles son o cuáles serían, entiendo yo, las acciones específicas que se podrían realizar para crear confianza en los más de 40 partidos políticos que entiendo entran en contienda de competencia? Y la otra pregunta, pero también creo yo que puede ser parafraseada a modo de reflexión, nos la plantea el grupo, dice el Taller de Estudios Parlamentarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ante la inminente reintroducción del restablecimiento de la bicameralidad en el Congreso luego de 36 años, ¿cuáles serían, en su percepción, los desafíos técnicos y logísticos que este cambio implicaría para la organización de los procesos electorales? Está pensado seguramente en la OMPE, no lo dice, pero claramente creo que son dos temas de reflexión que más bien nos pueden quedar, ¿no? El tema de la confianza, por un lado, que creo que ha sido el eje que nos ha acompañado a lo largo de esta jornada, y el tema de cómo nos preparamos también para estos cambios y para esta reintroducción en nuestra política, en la política peruana, de la bicameralidad. Con estas palabras yo quiero básicamente reiterar el agradecimiento a nuestros expositores, panelistas el día de hoy que se han quedado hasta esta hora, a todos ustedes que nos han acompañado también, gracias por su presencia, por asistir a este evento. Reiterar el agradecimiento a mi colega Leonidas Ramos, jefe de la carrera de Ciencia Política, a los estudiantes de la carrera que nos han apoyado y, en fin, a todos aquellos que han hecho posible este encuentro, a las áreas de la universidad que nos han apoyado. Muchísimas gracias por su presencia y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Tenemos unos recuerditos para nuestros expositores, así es que, por favor, ahí invito a Leonidas y a Ailín si nos pueden ayudar para entregar los recuerditos a nuestros expositores, y los invito aquí adelante para una foto formal. Leonidas, por favor, acompáñanos.